¿Qué tal, hermanos? A ver. A ver, vamos esperando a que se vuelvan a conectar todos. Siempre es un show esto. Cuando estamos en diferentes lugares que van a transmitir. ¿Se escucha bien? Vamos esperando un minuto, 2 minutos en lo que se van reconectando todos. A ver quién estaba conectado realmente, atento. Bueno, hermanos, vamos abriendo la Biblia en 1 Corintios 9, que ese va a ser nuestro estudio de hoy. En lo que empezamos, en lo que va llegando más gente y antes de orar. 1 Corintios 9. Ok, me confirman que ya se escucha bien. Bueno, vamos a orar, ¿está bien? Padre, te damos gracias por esta noche, Dios. Gracias porque eres bueno, eres fiel, Padre. Gracias porque tienes cuidado de nosotros. Gracias porque nos permites estar aquí juntos, reunidos, Padre. Gracias, Señor, porque podemos estudiar tu palabra, Dios. Tu palabra es la que nos da vida, tu palabra es la que nos da aliento, Dios, la que nos sustenta, Dios, porque eres tú mismo hablándonos. Te queremos pedir, Padre, hoy en el nombre de Jesús, que seas tú quien nos enseñe, Padre, que sea tu Espíritu quien traiga convencimiento a nuestros corazones, Señor, que la palabra de hoy no sea intelectual, Dios, no sea emocional, sino que sea espiritual, que tu soplo, Dios, nos haga entender. Te lo queremos pedir en el nombre de Jesús, que seas tú y solo tú, Dios, quien nos guíe al entendimiento, Padre. Te damos gracias, Señor, porque podemos tener estos medios, podemos, aunque estemos lejos físicamente, estamos juntos en tu espíritu, Padre. Te damos gracias por esta noche, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar con 1 Corintios 9. Nos vamos a ir verso por verso, como saben, como son los estudios así. Entonces, lo primero que pasa es que dice los derechos de un apóstol, ¿no? Entonces, gran parte de lo que Pablo está describiendo es como un tipo de defensa acerca de por qué él hace las cosas de la manera que él decide hacerlas, ¿no? Entonces, primero que nada, tenemos que entender que la autoridad da derechos, pues. Porque si alguien hace más cosas, de cierta manera, tiene un derecho a poder recibir, bueno, tiene como que la misma autoridad le da ciertos derechos para recibir, ¿no? Entonces, por ejemplo, el papá de una casa podrá tener, un ejemplo burdo, ¿no? Podrá tener ciertos derechos. Si él es el único que provee para la casa, tal vez, un ejemplo medio menso, ¿no? Tal vez podríamos decir que él tiene el derecho a comerse las últimas galletas de la caja, ¿no? Porque pues él simplemente fue el que proveyó para la casa, ¿no? Entonces, a veces nosotros como que se nos va de vista que ciertas autoridades, tanto en la iglesia como en nuestra casa o incluso en un trabajo, tienen ciertos derechos, pues. Entonces, a veces queremos que todas las personas tengan lo mismo que nosotros, pues, pero el punto es que no todos estamos haciendo las mismas labores, Pablo. Entonces, Pablo está como diciendo, ¿sabes qué? Es que un apóstol tiene derechos porque el apóstol se ha ganado eso con el trabajo, pues, o sea, la autoridad no es simplemente porque sí, o sea, la autoridad es porque trabajó para tener un cierto derecho, ¿no? Entonces, en el verso 1 dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Y miren, vamos aclarando primero esto. Pablo no está diciendo esto como en soberbia, pues no está diciendo esto como porque se cree por esto y por lo otro, ¿no? Sino que todo lo que menciona Pablo fue otorgado por Dios, o sea, él es apóstol y de hecho en las cartas él inicia diciendo apóstol por la voluntad del Señor Jesucristo, en un chorro habla de eso, pues. La libertad que tiene Pablo es porque se la dio Cristo. El hecho de que Jesús, bueno, que él haya visto a Jesús es porque el Señor se lo reveló, se reveló a sí mismo y también fue ascendido hasta el tercer cielo, ¿no? Dice, no sois vosotros mi obra en el Señor. Entonces también este punto, o sea, realmente Pablo entiende que el Señor le entregó esa obra, pues. Entonces, para empezar, estamos viendo que si de algo se gloría Pablo, es justamente
de las cosas que el Señor le ha entregado. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso, porque nosotros no nos podemos gloriar simplemente en lo que pretendemos haber conseguido por nosotros, sino que debemos gloriarnos en lo que el Señor nos ha entregado. Y quiero resaltar en este primer verso la última parte. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Entonces, esto es como si tuviéramos un sello de manufactura, como por así decirlo, como la marca del taller. Y incluso aquí mismo en Corintios, Pablo justamente habló hace unos capítulos sobre que algunos dicen que son de Apolos, algunos dicen que son de Pablo, pero al final pues todos somos de Jesucristo, ¿no? Pero es diferente, ¿no? O sea, es porque no podemos diferenciar nuestra fe en el sentido de a qué congregación pertenecemos, pero el hecho de que pertenezcamos a cierta congregación sí implica otras cosas. No implica que nuestra fe es más grande que la iglesia de IFC principal o que una iglesia en Canadá o una iglesia en África. O sea, no va por ahí. O sea, no es que simplemente por estar en tal iglesia o tener tal pastor seamos mejores que otras iglesias. Como que es lo que Pablo quiso explicar al principio, pues, porque todos somos de Cristo. Pero cuando ya somos parte de una iglesia, nosotros como iglesia tenemos como un sello de manufactura porque nacimos en un lugar o espiritualmente hablando o estamos actualmente sirviendo en un lugar, lo cual implica que nosotros tenemos que tener cierta fidelidad hacia nuestros pastores y maestros, pues hacia nuestros líderes. Entonces, Pablo había trabajado por esta iglesia, pues entonces, por lo tanto, él tenía un derecho justamente por eso se llama esto, se llama derechos de un apóstol. Él tiene un derecho sobre la iglesia. Entonces nosotros no podemos menospreciar los derechos que nuestras autoridades tienen, pues ya sea la autoridad de nuestro ministerio o la autoridad de la iglesia o la autoridad de nuestras casas. Pues tenemos que entender que aunque seamos de Cristo, debemos cierto respeto y ciertos derechos, otorgarle ciertos derechos a nuestros pastores, ¿no? En el verso 2 dice: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello, justamente lo que estamos hablando del sello como del taller, el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Entonces, miren, el punto también es que nosotros no podemos estar como diciendo, es que en tal iglesia lo hacen así. Es que en tal iglesia, no, es que yo he visto que en Hillsong así lo hacen, ¿no? Yo he visto que en Betel, en los conciertos, hacen así y se mueven de esta manera. Pero el punto es que, aunque el Señor sea el mismo, el Señor ha entregado ciertas dones, talentos, moveres a diferentes iglesias, pues en diferentes tiempos y en diferentes zonas del mundo, pues. O sea, no, aún, o sea, quiero como que hablar muy lejos como para que no se sientan como identificados, ¿no? O sea, no podríamos decir que nosotros tenemos que ser como Hillsong o tenemos que ser como Betel, porque vemos que mueven mucha gente, ¿no? Porque como se mueve el Espíritu Santo en la alabanza, porque eso fue lo que Dios les entregó a ellos, pues. Entonces Dios nos ha entregado ciertas cosas a nuestra iglesia, pues, a nuestros pastores. Entonces nosotros tenemos que ver qué es el sello que tenemos y cuál es la labor que tenemos que hacer en el lugar donde estamos, en el momento en el que estamos, pues. No podemos estar anhelando otros sellos de otros lados porque ya tenemos un sello. Y ese sello es el que debería determinar cómo es que somos nosotros, cómo manifestamos nuestros dones, nuestros talentos, pues. Claro, no es que esté mal que uno vea otras predicaciones o que vea otros moveres o que simplemente uno se nutra de algo más o digamos, pues ni modo que no escuchamos música de otros lados, ¿no? Con el favor de Dios luego sacamos un disco nosotros, pues, pero no va por ahí, no es que esté mal que no demos gloria a Dios por otras iglesias, pues, pero el punto es que no podemos estar dándole los derechos de apostolado a otro apóstol, a otro maestro, a otro líder, porque a veces parece que le tenemos más respeto a un predicador de YouTube que a nuestro propio pastor, pues. Siempre pasa, bueno, no quiero decir siempre, pero muchas veces pasa que un pastor enseña algo y lo enseñó hace mucho tiempo, lo enseñó de una manera muy bien, pero tiene que venir otro pastor para enseñarte algo y que tú digas, ay, ya lo entendí. Justamente ese es el punto, pues, porque estamos dándole, por así decirlo,
un derecho, una autoridad a otro pastor cuando ya tenemos pastor. ¿Ok? Entonces, verso 3 dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Entonces, no es que, sino tan incluso en contexto. Acabamos de ver que Pablo acaba de decir en el capítulo pasado que por amor a la iglesia, él decide dejar de hacer ciertas cosas, pero también aplica hacer ciertas cosas. Pablo constantemente decidía lo que era más conveniente, porque a veces podía hacer ciertas cosas y no las hacía, pues. O a veces, como en este caso, yo considero que realmente a veces esperamos que nuestras autoridades nos den explicaciones, pues. Pero la verdad, no es que tengan que, pues. Pablo actuaba de esta manera porque él sabía que era lo más conveniente, no porque tuviera que, porque el Señor respaldaba sus decisiones y su autoridad. Entonces, no podemos nosotros estar pretendiendo que siempre vamos a recibir explicaciones de todo lo que pase, pues, porque no es que nos deban las explicaciones. Si nos da alguien una explicación, arre, y si no, pues ni modo. Y eso también vamos a voltear la moneda, pues. ¿Cuántas veces nosotros esperamos una explicación de nuestro jefe del trabajo, no? Pero hablo, por ejemplo, a los padres de la casa. ¿Cuántas veces le dan explicaciones a sus hijos, pues? Porque somos buenos para pedir explicaciones. Somos buenos para como justificarnos, ¿no? O para pedir que alguien se justifique. Pero el punto es que a veces hacemos algo en nuestra casa, decidimos algo y somos muy orgullosos para dar explicaciones. Porque somos la autoridad. Somos la autoridad de la casa y decimos, no, pues somos la autoridad. Y de nuevo, a los hijos les digo, no es que sus papás les deban explicaciones, ¿eh? Pero el punto es este, si somos una autoridad y nosotros estamos queriendo una explicación de nuestra autoridad, pues nosotros también deberíamos estar dispuestos a dar explicaciones, ¿no? Entonces va para ambos lados, pues no podemos estar midiendo con dos reglas, ¿no? Entonces yo creo, de nuevo digo, Pablo dice, por amor, él decide defender lo que está pasando y también para explicar cuáles son las bases, porque más que una defensa por quedar bien con la gente, todo lo que está a punto de enseñar es justamente su forma de vida, porque Pablo constantemente buscaba que lo imitaran para que las personas pudieran ser bendecidas por vivir pues como un apóstol, ¿no? Entonces dice el 4 y el 5, juntos los vamos a leer. Dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Entonces, Pablo está claramente diciendo que se abstiene por justamente lo que explicó en el capítulo anterior, pues en el capítulo 8, que está diciendo, ¿sabes qué? Pues si esto le es ocasión de caer a mi hermano, pues no lo voy a hacer nunca, pues. Entonces, hay cosas que los líderes hacen o dejan de hacer por amor, no porque tengan que, pues. Hay ciertas cosas que los pastores no hacen, no porque tengan que no hacerlo o hacerlo, ¿sí? Sino por amor a la iglesia, pues. Y esta es otra razón justamente por la cual deberíamos de darles honra, deberíamos de otorgarle derechos a nuestros pastores y a nuestros líderes sobre nosotros, porque ellos sacrifican muchas cosas que bien tienen derecho de hacer, pero no las hacen, pues. Entonces, no menospreciemos ese sacrificio que están haciendo. Y también incluso en un término más práctico, ¿no? Los hijos. Hay muchas cosas que nuestros padres hacen o dejan de hacer por amor a nuestra casa. Cosas que a veces ellos quieren darse un lujo, quieren comprar cosas, quieren hacer ciertas cosas, pero no las hacen por amor a nosotros como hijos. Pues nosotros como hijos también tenemos que valorar esa autoridad de nuestras casas. Pues tantas cosas, tantos sacrificios que la verdad es que a veces ni tenemos idea de lo que sufren, de lo que han pasado. Y pues tenemos que aprender a valorar todos lo que hace nuestra autoridad, ya sea en la casa, en la escuela, en el trabajo y sobre todo en la iglesia, que este es el tema principal, ¿no? Dice el verso 6, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Entonces, mira, tanto Pablo como Bernabé tenían trabajos naturales, pues de hecho Pablo era, que también es una figura espiritual, ¿no? Pablo hacía tiendas. Entonces, Pablo decidía trabajar justamente para no tener que cargar a la iglesia y también porque Pablo entendía que justamente es lo que pasaba, también por eso es que estaba dando la explicación, porque mucha gente caía en juicio
contra los pastores, contra los apóstoles, y él veía eso y él decidía trabajar para que esas personas, y tal cual como el capítulo anterior, que el capítulo anterior está hablando de comer y beber los sacrificado a los ídolos, ¿no? Lo que se ofrecía a los ídolos. Pero en este caso Pablo entendía que había gente que juzgaba a los líderes de las iglesias porque vivían de la iglesia, y Pablo, para no estorbar, él decidía renunciar a ciertas cosas. Entonces, nosotros, porque a veces pensamos que esto solo aplica para la autoridad, porque todo el tema es justamente acerca de las autoridades, ¿no? De los apóstoles, de los pastores y así, ¿no? Pero nosotros como hijos de Dios tendríamos que aprender a vivir de tal manera que nosotros aprendamos a renunciar a nuestros derechos de tal manera que otras personas no caigan en juicio contra los hermanos, pues. De tal manera que nosotros renunciemos a ciertas cosas para que otras personas sean alcanzadas. Pues tal vez no, tal vez podría yo no ser un líder de un ministerio, pero yo llevo más años en la iglesia, ¿no? Y llega un hermanito nuevo, o yo lo traje, o un vecino, o un amigo, y nosotros, aunque no seamos autoridad, deberíamos de aprender a renunciar a ciertas cosas para que esas personas no sean torcidas sus mentes por el enemigo o algo por el estilo, ¿no? Entonces, dice el verso 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta del rebaño y no toma de la leche del rebaño? Entonces, miren, esto es algo bien importante. Un verdadero soldado tiene otro presupuesto, el presupuesto celestial. Lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Como dice Salmo 127, que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican y todo eso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender que cuando las cosas son del Señor, esto nos lo han dicho 1,000,000 de veces en muchas predicaciones, cuando el Señor, cuando es el plan del Señor, el Señor va a poner el dinero, el Señor va a poner los recursos, pues el Señor va a poner todo lo necesario para que eso se haga, pues cuando es nuestro plan, cuando es nuestra obra, nosotros somos los que tenemos que andar pagando, nosotros, y por eso es que a veces nos andamos metiendo en muchas cosas, porque a veces decidimos hacer ciertas cosas que no son justamente parte de lo que es ser soldado de Cristo, porque si fuera parte de lo que dice aquí, que un soldado no es soldado a sus propias expensas, ¿no? Porque cuando estamos trabajando en la obra, el Señor provee ese presupuesto, ¿no? Entonces, relacionándolo un poco con el tema del domingo, el Señor tiene, lo vimos claramente, el Señor es dueño de todas las cosas. Entonces, Él es quien va a proveer el presupuesto para todo lo que se haga, si es que estamos trabajando realmente para el reino, pues. Entonces, el Señor de la viña es Dios. El dueño del rebaño es el Padre, pues. Entonces, nosotros tenemos que entender que estamos trabajando, y Pablo lo entendía muy bien, pues que, o sea, él es apóstol y él sabía que al final el presupuesto venía de parte de Dios, pues. Ese es el punto. O sea, él sabía que él podía recibir cierta cuestión monetaria, y luego en todos los versículos siguientes lo va a comentar. Él sabía que por derecho él podía recibir algo de los hombres, pero él de entrada empieza diciendo, ¿sabes qué? Yo sé que el Señor de la viña, o sea, porque comenta sobre la viña, comenta sobre el rebaño, pero él sabe que al final el Señor de la viña es Dios y el dueño del rebaño es el Padre. Entonces él no está preocupado, pues, él no está preocupado por recibir algo de los hombres, y nosotros deberíamos tener esta actitud siempre que hagamos algo, entender que al final quien nos va a dar el pago es el Señor, y el Señor no es deudor de nadie, pues. Entonces al final no esperemos nada de los hombres, pues, porque si esperamos algo de los hombres, el enemigo se va a encargar, o incluso el Padre lo va a permitir, que seamos decepcionados, pues. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos que entender que nuestra confianza no puede estar en los hombres. Entonces Pablo aquí está diciendo, ¿sabes qué? Es que yo sé que al final, pues de todas maneras, yo no estoy siendo soldado realmente a mis propias expensas, porque el pago que estoy recibiendo, aún de su trabajo real que él decidía tener, era el Señor, pues el Señor era quien le proveía. Y aparte, no solo Corinto, sino muchas iglesias le proveían a él, pero él no estaba esperando en eso, pues justamente. Ahora el verso 8 dice, ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Entonces miren, hemos escuchado muchas veces que la palabra
no es para contención, pues no, la palabra no está hecha para que nosotros tengamos la razón, porque la palabra es verdad. Lo entendamos nosotros o no, lo entienda la otra persona o no, la palabra es verdad. O sea, no es que tenemos que estar peleando para que la palabra sea verdad. La palabra ya es verdad. Entonces la palabra no es para contención, no es para que yo tenga la razón, porque el Señor siempre tiene la razón. Pero el punto es que Pablo está diciendo que lo que él decide hacer o lo que él está comentando está justamente viendo lo que la palabra dice de lo que él ha decidido o de cómo enseña él de qué deberían de ser las cosas. Entonces, la palabra no debería ser para que nosotros tengamos la razón, sino que nosotros deberíamos de alinearnos para que vivamos conforme a la palabra. ¿Sí me explico? La palabra no es para justificar nuestras acciones. Nuestra vida debería estar justificada a la luz de la palabra. Entonces Pablo está diciendo, o sea, no estoy diciendo esto por mis ganas, pues porque dice como hombre, no estoy diciendo esto porque me dio la gana, ¿no? Sino que él está diciendo, la ley comenta esto, la ley da este derecho, lo que justamente está a punto de escribir Pablo. Entonces, nosotros no deberíamos de responder, es que así soy yo, es que así me criaron. Nosotros deberíamos de decir, es que la palabra dice esto, y porque la palabra dice esto, es que yo decido vivir así, pues. Entonces tengamos mucho cuidado de que no utilicemos nuestra humanidad como un escudo, y tampoco la ley como un escudo, sino que nosotros deberíamos de alinearnos siempre a lo que la palabra dice. Y si alguien nos cuestiona por qué decidimos algo, deberíamos de decir porque la palabra dice, no porque así soy, pues. Ahora, verso 9 y 10. Un segundo. Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Entonces, miren, en la palabra todas las cosas tienen diferentes profundidades y debemos de buscar encontrar también cuál es el sentido de Dios en el corazón de Dios al escribir algo. Entonces, no es que me refiero como ciertas profundidades, porque justamente tanto en un sentido práctico, el hecho de que dijera que no deberías de poner bozal al buey que trilla era un sentido práctico, ¿no? Entonces, pero también Pablo acaba justamente de mostrarnos otra profundidad, otro nivel de lo que este versículo quiere decir, pues. Entonces, nosotros tenemos que entender que siempre la palabra puede tener diferentes profundidades, pero esto no quiere decir que una profundidad sea simplemente más importante que la otra o que una profundidad, una revelación le quite importancia a la otra, sino que tenemos que aprender a que todo lo que se nos es revelado debe de ser aplicable, pues todo tiene un sentido en el corazón del Señor. Todo, pues hasta cuando suena la sexta trompeta y bajan las cosas en lo del Apocalipsis, todo tiene un sentido, pues. O sea, aunque las cosas, espero explicarme con esto, aunque las cosas sean muy espirituales, no quiere decir que tengan que ser místicas, porque lo místico es algo como misterioso, como oculto. Y el Señor no quiere ser místico. O sea, el hecho que algo sea incomprensible no quiere decir que tiene que ser místico, que tiene que ser algo simplemente que no podamos entender, no, sino que el Señor, obviamente hay cosas que no vamos a poder entender a nuestra humanidad, eso es un hecho. Pero el punto es que de nada me sirve a mí yo leer la palabra y decir, no, es que mira, yo entendí esta revelación súper mega profunda de tal versículo, pero, y yo te digo, no, pues chido, pero ¿en qué te sirve en tu vida? Y si no te sirve en nada, no quiero decir que la palabra no sirve y que la revelación no sirva. El punto es que al final no entendiste lo que quería darte la revelación, porque la palabra no está de oquis, pues. Nosotros no podemos estudiar la palabra por querer ser como muy sabios o muy entendidos. O sea, esa no puede ser la simple meta, pues querer agarrar conocimiento, querer agarrar revelación, porque eso la verdad no
al final no va a terminar edificando. La palabra tiene que ser viva. Sí, la palabra dice la palabra que es viva y eficaz. O sea, tiene que ser algo que se convierta en algo vivo y que sirva de algo, que sea eficaz. Porque si tú me dices que tienes la revelación de esto y lo otro y no te cambia y no cambias nada en tu vida, pues de nada te sirvió a ti la revelación, pues. De nada te sirvió a ti recibir una predicación muy profunda, porque si no te cambió en tu espíritu, pues lastimosamente no cayó en buena tierra en tu corazón. No quiere decir que la semilla no sea buena, simplemente no cayó en buena tierra, ¿no? Entonces, al final dice en el versículo 10, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Entonces, Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, siempre hay que tomar eso en cuenta, hermanos. Siempre que estamos trabajando en el reino, la verdad es que hay veces que, pues es muy cansado, pues, ¿no? A veces es medio latoso estar lidiando con las personas, y eso aplica tanto los líderes con nosotros como nosotros con otros hermanos, ¿no? A veces es muy cansado, ¿no? Pero siempre toda la obra del Señor la tenemos que hacer con esperanza. Porque si no hay esperanza en nuestros corazones, no hay fe. Es como si dijéramos, pero lo estoy haciendo nomás porque sí. No, pues estoy acomodando las sillas nomás porque sí. No, pues que estoy cortando el pasto nomás porque sí, pues. Y no, a veces perdemos de vista que las cosas pequeñas a veces pueden llegar a tocar el corazón de una persona. Pues digo, ahorita no por el COVID, pero digamos que puede haber aquí mismo alguien que esté viendo la predicación que diga, es que tal día un hermano me dio un abrazo, ni me dio una palabra profunda, simplemente me dio un abrazo y ese día el Señor tocó mi corazón. Entonces, todas las acciones que hacemos deberían de tener esperanza, pues, porque si las hacemos nomás por hacerlas, entonces no hay fe en eso, pues. Entonces, ¿cuál es la victoria que ha vencido el mundo? Nuestra fe, pues. Entonces tenemos que hacer todo con esperanza. Si yo estoy dando este tema, lo estoy dando con esperanza de que algo va a cambiar en mi corazón y en todos los corazones que estamos aquí y que eso va a contagiar. Si usted está escuchando el tema y se conecta sin esperanza, si se conecta como que, bueno, pues es miércoles, hay que conectarnos, hay que escuchar la alabanza, hay que escuchar al que está predicando. Si lo hacemos así, no hay fe, pues. ¿Sí me explico? No hay fe. Entonces, al final no va a haber fruto, pues. Entonces, todas las cosas que hagamos cuando agarramos la Biblia, cuando hacemos la meditación, todo tenemos que tener una esperanza, una fe de que algo va a pasar, pues, porque el Señor siempre quiere estar haciendo algo, pues. ¿Ok? Entonces dice el verso 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Entonces, miren, debemos de aprender a ver las cosas espirituales. Suena medio raro, pero a ver las cosas espirituales de una manera más práctica. Un poquito relacionado a lo que decía ahorita. Porque a veces creo que nosotros mismos hacemos las cosas místicas, pues. O sea, a veces nosotros como que complicamos las cosas, pues, ¿no? Entonces, literalmente aquí está diciendo algo que Pablo está sembrando lo espiritual y literalmente son semillas, pues. O sea, yo en este momento no es algo que yo quiera como decir como en presunción, pues, pero literalmente ahorita yo les estoy metiendo una semillita de palabra en sus corazones, pues. Y a veces como es algo espiritual, no lo vemos de manera práctica, porque obviamente no puedo ver yo cómo espiritualmente les pongo una semilla en sus corazones, ¿no? Pero el punto es que tenemos que aprender a entender que eso es lo que está pasando, pues. O sea, algo está haciendo, algo que yo quiero que produzca está siendo puesto en sus corazones. Y tenemos que siempre ver todas las enseñanzas así, pues. Porque esa enseñanza el Padre quiere que dé fruto al 100%, a la mayor que se pueda. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ver de manera práctica eso, porque si no lo vemos de manera práctica, si simplemente lo vemos como de una manera mística o muy así como que muy intangible, entonces no lo valoramos, pues. No lo valoramos. Imagínense que tengamos un huerto muy grande, ¿no? Y que llegue alguien y diga, sabes que te voy a plantar 20 manzanos. Eso los podemos ver, pues. Entonces, como los vemos y luego crecen y luego dan fruto, luego de unos años y comemos de las manzanas, nos vamos a acordar, ¿no? Y decimos, mira, es que la manzana aquí, físicamente la manzana y la muerdo, y mira, tal persona fue quien sembró esos manzanos en mi huerto. Pero el punto es que literalmente eso está pasando
en el espíritu. El pastor, cuando nos da una enseñanza, está sembrando algo que van a pasar el tiempo, va a dar fruto, y esa enseñanza contra el temor, esa enseñanza de fe. El día que viene el temor, ¿qué hacemos? Agarramos del fruto de ese árbol que se nos fue sembrado en el corazón y comemos de ese árbol de fe que pudimos, que alguien sembró en nuestros corazones. Entonces, cuando vemos de manera práctica esos árboles espirituales que han sido sembrados en nuestros corazones, podemos valorar lo que nuestras autoridades están haciendo, pues. O sea, por ejemplo, ¿no? Alguien una vez, un líder mío, me hizo ver que yo tenía baja autoestima. Yo no sabía, yo siempre hablo un montón y yo siempre según bien seguro de mí mismo, pero me di cuenta un día que yo tenía baja autoestima y sembró en mí una enseñanza y me hizo abrir los ojos. Obviamente el Señor a través de ella, ¿no? Pero el punto es que al final, cuando quiere venir baja autoestima, cuando alguien se burla de mí, cuando alguien me juzga, ¿saben qué hago yo? Pues yo voy y agarro de ese arbolito de autoestima. ¿Y qué me van a hacer? Nada, se me resbalan las palabras nomás, así tal cual. Entonces, eso fue un fruto que aquí está sembrado en el corazón. Es un beneficio, pues es algo espiritual que fue sembrado. Entonces, ¿cómo puedo ser yo mezquino y cuando alguien necesita algo material de mis líderes, no proveer para la iglesia? ¿Cómo puedo no dar mi diezmo? ¿Cómo puedo no dar mi ofrenda? Si se me está dando algo que es sumamente más valioso, pues, sumamente más valioso, porque el dinero se va así, porque te puedes enfermar, porque puedes chocar, porque puedes mil y un cosas. El dinero se te va así, pero lo espiritual es eterno. O sea, te acaban de dar algo que es 1,000,000 de veces más valioso que el dinero. Entonces tenemos que aprender a ver la semilla espiritual como algo práctico y real. Aunque lo espiritual no podemos verlo, lo espiritual es más real que lo físico, porque el Señor es espíritu. Primero es espíritu. Entonces lo espiritual esa es la verdadera realidad, pues. Y lo físico es lo que el Señor creó después, ¿no? Entonces, vamos al verso 12. Ya casi terminamos. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Entonces, miren, a veces, creo que ya lo había comentado un poquito antes, cómo es que a veces la verdad pareciera que le damos más derecho a otros pastores que ni hemos conocido, ¿no? Porque justamente lo que decía ahorita, ¿no? A veces agarramos ciertas semillas que está bien, o sea, el Señor se mueve de maneras, por amor a nosotros, de maneras muy, muy prácticas, pues, ¿no? O sea, a veces vemos una predicación y aunque ya nos habían enseñado 1,000,000 de veces algo, el Señor por pura gracia y misericordia dice, bueno, ya te lo había enseñado, pero pues ¿sabes qué? Venga, pues aprende hoy con este otro predicador, ¿no? Pero el punto es que a veces no nos estamos dando cuenta que estamos valorando más esa semilla y decimos, no, es que vi la predicación de tal hermano y de tal pastor de tal iglesia y ni lo conocemos y probablemente nunca lo vamos a un pastor de Costa Rica, yo qué sé, ¿no? Y el punto es pues Pablo aquí dice, si otros participan de este derecho, ¿cuánto más nosotros? Pues, o sea, a veces imagínense, ¿no? Vamos a un concierto de Hillsong, lo que sea, ¿no? De Passion, lo que sea, y compramos un CD. Decimos, no, pues es que me bendijo mucho este concierto, me bendijo mucho este congreso. Ah, perfecto, o sea, glorioso, qué bueno que en tu corazón esté el apoyar otro ministerio, porque viste justamente esto, viste que te dieron un bien espiritual y no te cuesta invertir un bien terrenal, que pues es algo mucho menos valioso, ¿no? Pero el punto es que a veces en la iglesia no lo hacemos, pues. A veces tenemos que ir a un congreso, tenemos que ir a un concierto, tenemos que ir a ver a tal hermano, tenemos que ver a tal predicador. Y ese es lo que tenemos que tener cuidado, porque a veces no le damos el derecho a nuestras autoridades, el derecho que les pertenece delante del Señor, ¿no? Vamos al verso 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar, del altar participan? Miren, eso va para todos los ministros, ¿no? Y creo que eso también como que me pegó porque
creo que todos lo sabemos, pero relacionándolo un poco con la cuestión de que a veces no somos prácticos para ver las cosas espirituales, que ahí están. A todos los que hemos ministrado, todos los que ministramos, todos los que danzan, los que tocan instrumentos, todos los que sirven, ustedes pueden sentir en sus espíritus lo que es, pues. O sea, yo cuando estoy ministrando, me encanta ministrar, me encanta, o sea, realmente me encanta tocar la guitarra, me encanta cantar, aunque no cante muy bonito, pero me encanta, pues ahí estoy y fluyendo y todo, me gusta mucho, pues lo disfruto mucho, y es porque yo sé y yo percibo, bueno, que también es adoración para el Señor, pero como que cuando leí este versículo, cuando estaba estudiando para ese tema, como que me hizo clic y dije, pues es que sí, justamente estamos comiendo del pan, estamos comiendo de lo que estamos recibiendo, pues, me explico. Entonces, valoremos realmente eso, pues, porque a veces, tal vez, o sea, no hay o sea, a mí no me pagan por predicar, no me pagan o sea, monetariamente por ministrar, pero es que el pago que estamos recibiendo todos nosotros, hermanos, que ministramos, que servimos, es mucho mayor, pues, porque literalmente estamos comiendo de lo que estamos sirviendo en el altar, pues, porque tal cual dice, que los que sirven del altar participan, estamos siendo llenos de una manera diferente que la gente que está recibiendo, pues. Yo creo que todos hemos podido experimentar eso. Como no es lo mismo, que también se necesitan de los dos lados, no me malinterpreten, también a veces es bueno recibir, pero es diferente porque lo que estás recibiendo cuando estás ministrando es otra cosa, pues, ¿no? Entonces los animo a todos los que no sirven al ministerio que lo hagan, pues. Y no me refiero solo a la alabanza en general, o sea, cualquier ministerio que estás realmente sirviendo de corazón, estás participando del altar, pues. Todos los que estamos ahí, estamos participando del altar. Entonces dice el verso 13, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Entonces Pablo hace énfasis, miren, la orden viene de Dios, no de él. Entonces será cuestión de cada quien si la obedecen o no, pues. Entonces es lo que comentábamos un poquito hace rato. Pablo no está queriendo pretender él tener la razón, porque él sabe que el Señor tiene la razón. Pablo, en una posición de autoridad, él está sin ningún tipo de pretensión, está exponiendo lo que es, pues. O sea, esta cuestión les está diciendo a los de Corinto, es que miren, ustedes deberían de estar manteniendo, porque obviamente si está dando una explicación es porque había molestia, ¿no? Entonces les está diciendo, miren, el Señor mandó esto, ustedes sabrán, pues. O sea, yo debería de vivir del Evangelio, pues, pero los que van a hacer posible que Pablo viviera del Evangelio justamente es las iglesias a las cuales había llevado el Evangelio. Entonces, esta responsabilidad no recaía sobre Pablo, recaía sobre la iglesia. Entonces, les está diciendo, mira, así son las cosas. Ustedes sabrán si lo van a hacer. Entonces, nosotros tenemos que ver qué es lo que Dios nos ha mandado, porque al final la responsabilidad va a caer en nosotros. El pastor nos puede exponer 1,000,000 de cosas, 1,000,000 de veces, pero si nosotros no lo decidimos hacer, pues no va a ser rollo del pastor, porque él efectivamente nos transmitió lo que el Señor le dijo que transmitiéramos. Pero el punto es que no va a ser la responsabilidad del pastor, va a ser nuestra, pues, porque nosotros decidimos no hacer lo que teníamos que hacer. El verso 15 dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Entonces, miren, se me viene un ejemplo a la mente, ¿no? Póngale, yo me imagino, ¿no? Nunca he trabajado en obra. Me imagino que algún hermano que haya trabajado en obra le ha tocado que contratan un equipo, ¿no? Y son 10 personas. Y siempre sabes tú, aún si trabajaste en obra, siempre sabes tú que hay ciertos albañiles, ciertos maestros, ciertos chalanes que son más flojos que otros, pues. O sea, si tú eres el líder de la cuadrilla, tú sabes quiénes son tus gallos, pues, y tú sabes a quién vas a tener que estar arreando, pues. Entonces, tú sabes que hay que terminar este cuarto y hay que hacer todo, ¿no? Desde abajo, los ladrillos, híjole, se nota que no nunca he trabajado en obra porque no sé los términos, enjarrarlo y enyesarlo y pintarlo, tú sabes que tienes que hacer todo eso, pero tú sabes que aunque les vas a terminar pagando igual a muchos, unos van a ser más que otros, siempre es así, porque ahí está la obra,
O sea, la obra se tiene que terminar. Y hay unos que son más trabajadores que otros. Entonces Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Mi gloria es esta. O sea, lo describe en los versículos siguientes. Dice, mi gloria es que yo no voy a tener que, o sea, yo no voy a recibir su pago. Yo trabajo por mi propio pan, pues. Yo me pago mis cosas, pues. Entonces, al final, el Señor sabe que tiene diferentes obreros, pues. Y el Señor pone cómo son las cosas. Pero al final, si nosotros no nos queremos esforzar, alguien más se va a esforzar por nosotros, pues. Entonces, el Señor pone en nuestras manos qué tipo de siervos queremos ser, pues. Qué tipo de vidas queremos vivir, pues. Qué clase de trabajo queremos hacer, pues. Entonces, el Señor respeta realmente, o sea, porque Él dice, el que vive del Evangelio, o sea, el que anuncia el Evangelio debería de vivir por Él, pero Pablo decide gloriarse de esa manera, estorbar lo menos posible para que la iglesia pueda crecer más, pues. Y algunos otros van a querer recibir sus derechos, pues, pero Pablo decide renunciar a sus derechos. Entonces dice el verso 16, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciaré el evangelio. Entonces, la gloria de Pablo es justamente esta, que él renuncia a lo que le correspondería por derecho, con los como dicen los derechos de un apóstol, y esa es su gloria, pues él decidió hacer las cosas así, pues. Y también dice, por, uh, dice, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Entonces, ¿cómo que contrasta? Él dice, si anuncio el evangelio de la manera que lo anuncio, al final, bueno, más bien, si simplemente anuncio el evangelio, lo tengo que hacer de todas maneras, pues. Entonces, lo anuncie, es como cuando dice en Lucas 17:10, es la parte cuando dice que cuando hayamos hecho lo que teníamos que hacer, somos siervos inútiles, pues. Pablo entiende que él tiene que anunciar el evangelio porque tiene que anunciar el evangelio, pues. O sea, no es una cuestión de si quiero o no, pues. Pero entonces Pablo no solo decide cumplir con lo que tiene que hacer, decide cumplir e ir más allá porque él no quiere ser un siervo inútil. Él no quiere hacer lo que tiene que hacer porque lo tiene que hacer. Él quiere hacer lo que tiene que hacer y lo quiere hacer de una manera que le cueste hacerlo, pues. Entonces tenemos que ver qué clase de siervos queremos ser, pues. El que se esfuerza o el que ahí anda nomás ahí medio haciéndole como que le hace al loco, ¿no? Y al final, pues yo creo que ya lo vamos a dejar aquí, hermanos, pero notemos cómo es que Pablo como que está queriendo hacerles entender a ellos que nosotros no podemos, que aunque tengamos derechos, porque podríamos agarrar como este verso de cierta manera como como que Pablo entiende eso, pues que el punto no es que le estemos como exigiendo a los pastores o ciertas cosas, o sea, y no debemos de pretender de exigirles que ellos renuncien a sus derechos, pues, o que ellos hagan las cosas de cierta manera, pues, porque al final ellos saben cómo harán las cosas delante del Señor y ellos saben qué son las cosas que el Señor les ha pedido, pues. Pero este tema lo que deberíamos aplicarlo a nosotros es que cuando dice los derechos de un apóstol, no solo aplica los derechos de un apóstol, o sea, todos nosotros como hermanos tenemos derechos, pues. Y al final, ¿cómo es que Jesús en Filipenses dice que él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse? Entonces, dice que él tomó forma de siervo, pues. Él decidió renunciar a sus derechos, pues, a los derechos que le correspondían. ¿Para qué? Para cumplir perfectamente la voluntad del Padre, pues. Entonces, como que ahí está la diferencia, hermanos, porque podemos pasarnos la vida, pues ahí medio haciendo lo que el Señor quiere, o podemos renunciar a nuestros derechos, a lo que nos corresponde, a lo que nos toca, y decir, voy a cumplir, y no solo voy a cumplir aún más de lo que por ley me toca. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo Jesús, pues. Entonces dice la palabra que dice que si alguno dice que permanece en él, deben andar como el anduvo, dice en primera de Juan, ¿no? Entonces vamos a orar para terminar esta reunión y pues para que esta semilla haya quedado en buena tierra. ¿Okay? Padre, te damos gracias por este miércoles, Dios, gracias porque nos das de tu palabra, Dios, gracias porque nos das las fuerzas para poder estudiar de ti, Dios, gracias porque estamos unidos aquí en el mismo espíritu, Padre.
Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que nosotros tengamos este mismo sentir que se describe aquí, Dios, que no pretendamos simplemente abusar de nuestros derechos o de lo que, entre comillas, nos corresponde, sino que tengamos este sentir como tú, Jesús, que nos despojemos, que no estimemos lo que según nos corresponde, para que no seamos siervos inútiles, Dios, que no hagamos las cosas por hacerlas o que no hagamos las cosas, Señor, porque las tenemos que hacer, sino que decidamos ir más allá, Dios, que podamos ser buenos siervos fieles, Padre. Te pedimos que atesoremos tu palabra, tu enseñanza, Dios, y podamos realmente ver qué es lo valioso, qué es lo espiritual, Dios, no lo monetario, Padre. Y te damos muchas gracias, Dios, por esta noche. Te pedimos en el nombre de Jesús que hoy podamos dormir en paz y que tú estés en cada uno de nuestros hogares, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues nos vemos, hermanos. Pues ya el Sammy les pasó los anuncios y pues ahí se conectan temprano y si pueden ir el domingo, pues ya saben. Dios los bendiga.